Saludos, hermanos. Bueno, voy a comentar la segunda parte de Apocalipsis capítulo 1. Poner mucha atención porque este capítulo 1 del Apocalipsis es impresionante. La enseñanza que hay en este capítulo es alucinante. Como hemos estado viendo ayer en la primera parte, pues igual ocurre con esta segunda parte. Así que poner atención. Estuve comentando ayer, estuvimos viendo que el apóstol Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estuvimos viendo cómo este día del Señor es un día sábado. Es el día del Señor, el séptimo día de la semana. En la Biblia el séptimo día de la semana es llamado el día del Señor. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues que Juan recibió estas visiones proféticas un día sábado. Así de sencillo. En muchas iglesias, en el sistema de iglesia apóstata, se suele decir, no, esto significa que era un domingo, dicen unos, otros dicen, no, esto significa que Juan fue llevado al fin del mundo, al día del Señor, al futuro día del Señor. Eso es una imbecilidad, una estupidez. Juan no fue llevado de ninguna manera al día del Señor, no. Dice que estaba en el día del Señor, es decir, en un día sábado, séptimo día de la semana, estaba en el Espíritu, es decir, estaba guiado por el Espíritu de Dios, o el Espíritu, mejor dicho, el Señor Jesús. Y recordad que en el libro del Apocalipsis Jesús es llamado el Espíritu. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Cristo resucitado. Él es el Espíritu vivificante que dio esos 7 mensajes a las 7 iglesias. El Espíritu se refiere a Cristo resucitado. Por lo tanto, cuando dice el pasaje que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿qué significa? Que estaba en Cristo, estaba unido a Cristo en un día sábado, estaba en un séptimo día de la semana, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Eso decía esta voz. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Fijaos que estas palabras las dijo pues el Señor Jesús. Dice que se volvió, dice que estaba en el Espíritu y oyó esa voz. Dice que oyó esa voz detrás de él, diciendo: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Algunos pueden decir que aquí se refiere al Padre Celestial, porque se le llama el Alfa y el Omega, que se refiere solamente al Padre y no a Cristo. Eso es mentira. En el libro del Apocalipsis, este título del Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, se aplica a los dos, como vamos a ver en este estudio del Apocalipsis, a los dos dioses, tanto al Padre como al Hijo. En Apocalipsis 1.8, por ejemplo, se aplica al Dios Padre, se le llama el Todopoderoso, pero por ejemplo aquí en este pasaje de Apocalipsis que acabo de leer se refiere a Cristo. En Apocalipsis capítulo 22 versos 12 y 13 también se refiere a Cristo, se le llama el Alfa y el Omega, el primero y el último. A Cristo se refiere. Vais allá a Apocalipsis 22 versos 12 y 13 y es Cristo quien está hablando. Y dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ese es un título que se le aplica tanto al Dios Padre, al Dios Supremo, como a Cristo. Se aplica a los dos en el libro del Apocalipsis. Esto es importante. Y le dice que escriba en un libro, que Juan escriba en un libro lo que ve, las visiones proféticas que se le iban mostrando, y que las enviara pues a 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Estas 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera. Y ahora Juan se volvió para ver quién le estaba hablando, quién le estaba diciendo estas palabras. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto está mal traducido aquí en la Reina Valera, en esta versión. La correcta traducción es: vi a uno semejante a un hombre.
semejante a un hombre, así lo dice el texto griego. Esto, como lo ha traducido la Reina Valera, es una estupidez. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto es una imbecilidad y os voy a explicar, os voy a decir de forma muy sencilla el por qué es una imbecilidad, una herejía, una estupidez haberlo traducido así en la Reina Valera. Porque fijaos que la Reina Valera dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero resulta que este que vio Juan, este que se le apareció a Juan, era Cristo, era el Hijo del Hombre. Por lo tanto, si dice aquí que vio a uno semejante, parecido al Hijo del Hombre, entonces está diciendo que no era Cristo, no era el Hijo del Hombre quien se le apareció. Porque si era semejante a Cristo, pues no puede ser Cristo. Si era parecido a Cristo, al Hijo del Hombre, entonces no es Cristo. ¿Queda clarito? Pero si nos vamos al texto griego, dice que vio a uno semejante a un hombre, Esa sí es la traducción correcta. Vio semejante a un hombre, alguien semejante a un hombre, parecido a un hombre. Y este hombre celestial, este Hijo del Hombre que vio el apóstol Juan, era el mismísimo Señor Jesucristo, como vamos a ver ahora. Dice que vio a este Hijo del Hombre semejante a un hombre en medio de esos siete candeleros, y estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fijaos que está hablando de una persona física. Él vio un ser material, una persona física con un cuerpo de carne y hueso. No estaba viendo a una entidad invisible, incorpórea, inmaterial, ¿no? Estaba viendo a un hombre celestial, con un cuerpo de carne y huesos, pero celestial, glorioso. Esto es importantísimo porque muchos pobrecitos idiotas y mamarrachos dicen que no, que el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial que tiene Cristo, pues que no es de carne y huesos, que no es un cuerpo físico. Eso es mentira, una asquerosa mentira del diablo, porque aquí está describiendo el apóstol Juan a un hombre celestial con un cuerpo físico. Dice que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, que tiene pies, es un cuerpo físico de carne y hueso celestial, ¿lo veis? Tiene pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, es decir, que tiene pecho, o sea, es un ser humano, pero celestial, con un cuerpo de carne y huesos, pero no es una carne y hueso como el que tenemos nosotros, es carne y hueso celestial, un cuerpo de carne celestial, incorruptible. Como enseña bien clarito la Biblia, así son los cuerpos celestiales, los cuerpos gloriosos. Tienen un cuerpo de carne celestial, tiene pecho, tiene pies. Dice con un cinto de oro su cabeza, es decir, que tiene cabeza. No es una entidad invisible, incorpórea, es un cuerpo físico de carne y huesos celestial. No es una entidad invisible lo que vio el apóstol Juan. Su cabeza y sus cabellos, es decir, que tiene cabellos, tiene cabeza, tiene cabellos, ¿qué es lo que dice? Eran blancos como blanca lana. Vamos a ver ahora quién es este ser celestial, este Hijo del Hombre que vio el apóstol Juan. Aquí lo que está haciendo es describiéndole cómo es su aspecto físico. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, o sea que tiene ojos también, ¿lo veis? Es un ser humano celestial. No está hecho del polvo de la tierra, no es de la tierra, sino que es celestial. ¿Queda claro? Sus ojos como llama de fuego, o sea, resplandecen. Son como llamas de fuego sus ojos. Y sus pies, lo ves, otra vez se menciona que tiene pies, es un cuerpo físico. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Cuando dices parecidos al bronce bruñido es porque resplandecen sus pies. Si alguna vez alguno ha visto el bronce bruñido, ¿cómo es? El bronce bruñido es como un metal resplandeciente, muy brillante. ¿De acuerdo? Así son los pies de este ser celestial que se describe y que ahora vamos a ver quién es.
semejantes al bronce unido, refulgente como un horno, lo veis, brilla, resplandece, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así es la voz de este personaje celestial. Dice que es como el estruendo de muchas aguas, es decir, una voz potentísima, es una voz impresionante. ¿Qué más dice? Tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, lo ves, tiene una mano, tiene manos, aquí se menciona su mano derecha, su diestra, ¿queda claro? Es un cuerpo físico de carne y hueso celestial, lo que vio el apóstol Juan y lo que está describiendo. No está viendo a ninguna entidad invisible, incorpórea. Esto que quede claro. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca, es decir, que tiene boca, ¿lo veis? Es un ser humano celestial. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, sale como un rayo. Aquí lo dice espada aguda y de 2 filos, pero lo que vio evidentemente es que de esta boca, de la boca de este ser celestial, sale como un rayo, en forma de espada, un rayo luminoso sale de su boca. Y su rostro, es decir, que tiene rostro, tiene cara, ¿lo veis? Está describiendo un cuerpo físico. Dice que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Esto qué significa? Pues que el rostro de este personaje, de este hombre celestial, brilla, resplandece como el sol en toda su fuerza. Es un rostro resplandeciente, glorioso. Cuando le vi, es decir, que le estaba viendo por lo tanto a una persona humana, a un ser humano celestial, estaba viendo con sus ojos, ¿de acuerdo? Es un ser físico. Caí como muerto a sus pies. Él se desmayó, cayó como muerto, no significa que se murió literalmente, que cayó literalmente muerto, dice que cayó como muerto, en otras palabras, que se desmayó delante de él. Y él, es decir, este personaje celestial, puso su diestra, es decir, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Lo veis? Este personaje que fue visto por el apóstol Juan, este ser celestial, este hombre celestial, este hijo del hombre, dice que él es el primero y el último, lo que es lo mismo el alfa y la omega. Es lo mismo que el primero y el último, el principio y el fin. ¿Lo veis? Este título del alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, en el Apocalipsis se aplica a los dos, al Dios Padre y al Cordero. Y ahora vamos a ver quién es este ser humano celestial, este personaje que vio el apóstol Juan. Esto lo dice ahora. Vamos a ver quién es. Dice: yo soy el primero y el último. ¿Y qué dice? Y el que estuve, dice, y el que vivo y estuve muerto. Y el que vivo y estuve muerto. Entonces, ¿quién es? Pues ya lo sabemos quién es. Este ser humano celestial, que tiene un cuerpo celestial, es Cristo, es Jesús. No es el Padre celestial, es Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es decir, ya vive para siempre. Él murió, él resucitó y ya no puede morir. Él ya vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, dice. Y sigue hablando el Señor Jesucristo, resucitado con ese cuerpo celestial. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Esto qué significa? Que Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades, que tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder para resucitar a los muertos. Ese poder lo tiene Cristo. Las llaves nos hablan de autoridad, nos hablan de poder, el poder sobre la muerte y el Hades. El Hades es el poder de la muerte, para que no lo sepan. En hebreo es el Sheol, es el poder de la muerte. Esto significa que el Señor Jesús puede resucitar a los muertos. Y le dice Cristo a Juan ahora: escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto, ¿a qué se está refiriendo? Pues a esta visión que tuvo el apóstol Juan de Cristo, del Señor Jesús resucitado, con su cuerpo celestial, un cuerpo físico, un cuerpo palpable, un cuerpo que se puede ver, es un cuerpo totalmente material. Es un ser humano celestial.
Entonces, como podéis ver, le dice Cristo a Juan que él tiene el poder, tiene las llaves de la muerte y del Hades, y le dice, escribe las cosas que has visto, es decir, esta visión que Juan tuvo de Jesús, de Cristo resucitado, y las que son. Aquí cuando dice las que son, ¿a qué se está refiriendo? A las iglesias, al mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Es a lo que se refiere. Y las que han de ocurrir después de estas, las que han de suceder después de estas. ¿Esto a qué se está refiriendo? A los eventos proféticos que le serían mostrados al apóstol Juan aquí en el Apocalipsis, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Esas son las cosas que han de ocurrir después de estas. Es decir, después del mensaje de Cristo a las 7 iglesias, vienen estos eventos proféticos que le fueron mostrados a Juan por medio de visiones, visiones proféticas. Le fueron mostradas todas estas cosas que han de ocurrir después del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Y efectivamente, eso ocurre a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Y sigue diciendo Cristo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, o representan, también se puede traducir, las 7 estrellas representan los ángeles de las 7 iglesias. Cada iglesia tiene un ángel, un protector, un ángel, está refiriéndose a ángeles, aquí lo dice. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fijaos como a cada una de las 7 iglesias se la describe como un candelero, una lámpara que da luz. ¿Esto qué significa? Pues que las 7 iglesias tenían que dar luz, iluminar, llevar la luz. Cada iglesia de estas 7, pues eso representa un candelero que lleva la luz. Somos la luz del mundo, dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. La iglesia son como candeleros que están para llevar la luz de Dios al mundo. Pues hasta aquí el capítulo 1 del Apocalipsis. Mañana comenzaremos ya a estudiar el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, esos 7 mensajes, a analizar esos mensajes que Jesús dio a cada una de estas 7 iglesias del Asia Menor, que existían en esa época, en la región ahí de la zona de lo que hoy es Turquía. Pues ahí se encontraban estas 7 iglesias y a ellas iban dirigidos estos 7 mensajes, cada uno de estos 7 mensajes. Así que ya cuando queráis podéis enviar vuestras aportaciones en audio sobre un pasaje que os ha llamado la atención de este capítulo 1 del Apocalipsis. ¿Qué tal, hermano Henry? Bueno, te voy a responder a la pregunta. Éxodo capítulo 3. A ver, ¿con quién estaba hablando Moisés? ¿Con el Dios Padre o estaba hablando con el ángel de Jehová? Estaba hablando con el ángel de Jehová, que fue quien se le apareció en medio de la zarza ardiente. Era el ángel quien estaba hablando en primera persona. Y fue este ángel divino, que todos sabemos que era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, quien le dijo, yo soy, le dirás así, yo soy, me ha enviado a vosotros, yo soy el que soy, lo dice el ángel, todo eso lo dice el ángel. Está hablando en primera persona. Por lo tanto es el Señor Jesús. Le estaba viendo Moisés le vio, y al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese ángel de Jehová era Cristo, no era el Dios Padre. El Dios Padre no es ningún ángel. Entonces fue este ángel divino, este ángel especial, se le apareció a Moisés en medio de la zarza y le dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les dirás así, yo soy, me ha enviado a vosotros. Era el ángel quien estaba hablando, este ángel divino, este mensajero, vamos. Ya sabéis que la palabra ángel significa mensajero, procede de Malak, la palabra hebrea Malak. Era el mensajero, el principal mensajero de Dios, el Padre, el principal mensajero, que es Cristo. Cristo es el principal y más grande mensajero de Dios, es el ángel de Jehová. Cristo es el ángel de Jehová. Y él fue con quien estaba hablando Moisés. Él se le apareció en medio de la zarza. En fin, esa es la respuesta, hermano. Era el mismísimo Señor Jesucristo. Respecto a esa pregunta de si Dios
odiaba a Pablo, es decir, a Saulo, cuando era perseguidor de los cristianos, por supuesto que lo odiaba. Él le aborrecía, era un canalla, Pablo, antes de ser Pablo, claro. Saulo era un canalla de 1000 demonios. Él perseguía a los cristianos, los arrastraba por las calles y los metía en la cárcel, ¿Y vosotros creéis que Dios le amaba a Pablo? A Saulo, Por supuesto que no le amaba. Era un malvado, un canalla. Pero se arrepintió. Tuvo un encuentro con Jesús. Él se arrepintió genuinamente y se convirtió en el apóstol Pablo. Entonces luego ya le amaba a Dios o no le amaba al apóstol Pablo. Por supuesto que le amaba. ¿Y por qué le amaba? ¿Por qué comenzó a amarle? Porque se arrepintió, tuvo un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de vida, y por supuesto que le ama. Por lo tanto, según la Biblia, Dios odia, Dios aborrece a los malvados, a los que practican el mal. Enseñar que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a los malvados. Eso es una de las mayores gilipolleces y mentiras y doctrinas de demonios que los mayores gilipollas, los mayores falsos cristianos puedan enseñar. Es decir, que Dios ama a los malvados. La Biblia dice montones de veces que Dios los aborrece. Dios aborrece a los que hacen el mal, los que practican el mal, aborrece a los mentirosos, a los asesinos, a los idólatras, etcétera. Los aborrece, no los ama. Pero si esos malvados, esos impíos se arrepienten genuinamente y hacen lo bueno, por supuesto que Dios los ama, claro que sí, comienza a amarlos, se convierten en hijos de Dios y claro que los ama. O sea, si es que es tan sencillo de entender esto. O sea, tan sencillo que hasta un crío de 4 años lo entiende, menos algunos pobrecitos idiotas y gilipollas que dicen que no, que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos los malvados. Son pobrecitos subnormales que no creen en la Biblia, que ni entienden la Biblia ni creen en ella. Satanás les ha metido en el cerebro, en ese cerebro de mosquito que tiene, que Dios ama mucho, quiere mucho a los que practican el mal, a los mentirosos, a los asesinos, a los idólatras, a los adúlteros. Creen que Dios los ama, los quiere mucho. Hola, hermano Alex. En el estudio ya vimos cómo esos 7 espíritus representan los 7 ángeles. Los 7 ángeles de cada una de las iglesias. Lo dice bien claro. 7 ángeles. No se refiere al Espíritu Santo ni nada por el estilo. Y ese pasaje del libro de Isaías no se refiere a 7 espíritus. Habla de un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es espíritu de sabiduría, espíritu de dominio propio, etcétera, etcétera. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que tenía Jesús. No se refiere a 7 espíritus, no habla de espíritus. En plural habrá de un mismo espíritu, que es espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de dominio propio, etcétera, etcétera. Ese es el espíritu de Jehová. Habla de un solo espíritu, que es el espíritu de Jehová, repito, el Espíritu Santo. Y los 7 espíritus mencionados ahí en ese pasaje del Apocalipsis capítulo 1 son 7 ángeles. Los 7 ángeles. Lo dice bien clarito el pasaje. Son 7 ángeles. Bueno, ahí he pegado el pasaje, se encuentra en Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces. Refiriéndose al descendiente del rey David, que era Jesús, que es Jesús, evidentemente. Es una profecía mesiánica que la cumplió Jesús. Y reposará sobre él, es decir, sobre el descendiente de David, el Mesías, que es Jesús, reposará sobre él el espíritu que dice, el espíritu de Jehová. ¿Qué es el espíritu de Jehová? El espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Eso es el espíritu de Jehová. Y luego dice, espíritu de sabiduría, es decir, que ese espíritu de Jehová, es un espíritu de sabiduría. Luego dice, y de inteligencia, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová también es un espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí no está hablando de 7 espíritus diferentes, ¿no? De ninguna manera, eso es una errónea y falsa interpretación. Está hablando de un solo espíritu, que es el espíritu de Jehová, y que al mismo tiempo pues es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso era el Espíritu Santo que tenía Jesús. Jesús tenía todas estas cualidades.
Tenía espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ese era el Espíritu Santo, repito, que tenía Jesús. Por lo tanto, el pasaje no está hablando de 7 espíritus diferentes, está hablando de uno solo, de uno que es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Respecto a esa expresión donde se dice ahí, dijo el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Significa que estaba unido a Cristo, estaba con Cristo. Recordad que el Espíritu en el libro del Apocalipsis, cuando se habla del Espíritu, se refiere al Señor Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fue Jesús quien dio esos 7 mensajes a las 7 iglesias. El Espíritu en el Apocalipsis es Cristo resucitado. Y cuando el texto dice que Juan estaba en el Espíritu, ¿qué significa por tanto? Pues que estaba con Cristo, estaba unido a Cristo. Estaba en ese día sábado, estaba con Cristo, unido a Él. Y entonces cuando le fueron reveladas estas visiones proféticas. Gracias y paz para los hermanos. Me llama la atención este verso que dice aquí, o este párrafo que hay aquí, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto pega con lo que le dijo Ananías a Pablo cuando lo manda a bautizar. Le dice: ¿qué esperas? Levántate y bautiza. Levántate y lava tus pecados, es que dice, invocando su nombre. Ahí en Hechos 2, 22, 16. Invocando su nombre. Pega con esto: al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero también una parte que se puede resaltar un poco acá es que los evangélicos, o los supuestos evangélicos, usan este versículo para ellos ocultar el bautismo. Ellos dicen que no se necesita el bautismo, que no es necesario, hasta tal punto que cuando la gente entra a las iglesias a profesar esa farsa, no hay interés de bautismo para nadie. Solamente comer, los disipulan, y por ahí a los 3 años, al año, a los 2 años, a los 3 años, y a veces hay gente que hasta más. O hay gente que porque no tienen el registro de matrimonio, no los pueden casar, no, porque supuestamente ellos están en pecado. Entonces, eso, no los pueden bautizar, exactamente, perdón. No los pueden bautizar. Entonces es tremendo el error que hay de la gente de creer que porque la Biblia dice que al que nos amó y nos lavó con su sangre, entonces no es necesario el bautismo, y lo tienen en poco. Y así hay cantidades de cristianos que tienen en poco las escrituras, pero hartísimo. Yo le predicaba en estos días a una señora, y ella decía: pero no, es que eso está ahí escrito, pero eso no tiene mucha relevancia, me decía. El tema era sobre cuánto tiempo estuvo Cristo en la tumba. Si 36 horas o 72 horas. Y entonces, como no me supo responder, entonces decía que eso no tenía relevancia. Y yo le dije: pero ¿hasta qué grado de mentira y de error ha caído usted de que no valora la escritura? O sea, es un error garrafal, tremendo, le decía yo a la señora. Entonces ellos usan este versículo porque supuestamente en la iglesia cristiana o evangélica, ellos creen que cuando repiten la oración ya fueron perdonados y ya son salvos. Otro error también, porque nosotros somos salvos cuando ya venga Cristo y nos lleve, ¿verdad? Que ya estamos ahí, sí estamos salvos. Por ahora estamos en un camino que tenemos que comportarnos, por eso dice la Biblia que permaneciere hasta el fin, este será salvo. O sea, si no permanece, se condena. Entonces quería aportar esa parte aquí de ese versículo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre.
A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Tremendo eso. Saludos para todos, hermanos. Gracias y paz. Voy a comentar lo que ha dicho aquí, el pasaje que ha comentado el hermano José. El que nos lavó, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mirad, esto significa varias cosas muy importantes. Primero, el que nos lavó, es decir, nos purificó de nuestros pecados con su sangre. Ese versículo, simplemente ese versículo destroza completamente la doctrina satánica, diabólica, enseñada por la Iglesia Católica Romana del purgatorio, donde dice que tenemos que limpiar nuestros pecados, o purgar. Limpiar y purgar es lo mismo, limpiar nuestros pecados en un más allá, después de muertos, ahí tenemos que purgarlos antes de subir al cielo. Fijaos que eso es absolutamente, esa doctrina es todo lo contrario de lo que dice ese versículo. El que purifica, el que purga nuestros pecados es Jesús. Nos purificó, nos limpió con su sangre. Al que nos amó y limpió nuestros pecados con su sangre. Es decir, por lo tanto no existe ningún purgatorio en el más allá, porque quien purga nuestros pecados, quien limpia nuestros pecados, es el Señor Jesús por medio de su sangre. Pero, atención, ¿qué le dijo Ananías al apóstol Pablo? Un texto que ha citado antes el hermano José. Le dice: Saulo, levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. ¿De qué le estaba hablando Ananías allá a Pablo? Del bautismo en agua. Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, esto es tremendamente importante si queremos tener el perdón de los pecados. ¿Cómo son limpiados, cómo son lavados o limpiados nuestros pecados? Pues son limpiados, como dice ese texto del Apocalipsis, por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de nuestros pecados. Para que esa sangre de Cristo limpie nuestros pecados, purifique nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es? Pues lo que dijo Ananías a Pablo: bautízate, es decir, sumérgete en agua en el nombre de Jesús. Bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús, invocando su nombre. ¿Queda clarito? Así es como nuestros pecados son limpiados. Los limpia Cristo con su sangre, pero cuando nosotros hacemos algo, ¿hacemos el qué? Pues bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es lo que hizo Pablo. Levántate y bautízate invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su nombre. Invocar el nombre de Jesús en el bautismo. Entonces es cuando nuestros pecados son limpiados con la sangre de Cristo. Es decir, que Cristo, fijaos, y esto es lo que falsifican en las iglesias, Cristo no limpia nuestros pecados. El hecho de que haya derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados, eso no significa que automáticamente nuestros pecados estén limpiados, hayamos sido redimidos. No, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una parte. ¿Y qué es? Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como le dijo Ananías a Pablo. ¿De acuerdo? Y entonces esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es como conseguimos el perdón de nuestros pecados. Así es como nuestros pecados son limpiados. Eso de que automáticamente ya nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo es una doctrina de demonios. Es mentira. Tenemos que hacer algo de nuestra parte. ¿Y qué es? Bautizarnos en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre, para que nuestros pecados sean limpiados, sean purificados. Así de simple. Es decir, que el pasaje ese de Apocalipsis 1 lo tenemos que leer a la luz del otro texto bíblico que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando Ananías le dijo esas palabras a Saulo: levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. Así de sencillo, así como se consigue el perdón de los pecados.
Gracia y paz, queridos hermanos, pues yo quiero dar mi aportación a Apocalipsis capítulo 1, parte 2. Y lo que más me gustó es cómo Juan vio al Señor Jesucristo y cómo le vio con su cuerpo celestial. Y es un cuerpo que es magnífico. Normal que Juan cayese como medio muerto. Me imagino que como que se desmayó o algo. Estaba tan impactado de ver aquello. Y era un cuerpo, como habéis podido leer, y es un cuerpo que no es como invisible o semi-invisible, tipo como pinta Hollywood a los fantasmitas y todo eso, o como que creen algunos, ¿no? Que es un cuerpo espiritual semi-invisible, y no, es un cuerpo real, físico, un cuerpo de carne celestial, un cuerpo poderoso, con bastantes atributos diferentes a como son los cuerpos humanos, pero que es magnífico y maravilloso, y también me hace pensar cómo serán nuestros cuerpos cuando seamos resucitados o arrebatados, que también seremos semejantes a Cristo, seremos revestidos de Cristo, y me imagino pues también tendremos nuestros atributos y nuestro cuerpo poderoso celestial, y va a ser algo maravilloso. Pero me gustó mucho que el Señor Jesucristo pues le apareciese a Juan de esa manera, para que nuestro hermano lo pusiese en el libro del Apocalipsis y pudiésemos tener más conocimientos y más detalles de cómo es el cuerpo celestial del Señor Jesús. Y eso es algo que si lo piensas o lo imaginas, pues te llena de felicidad y te llena de esperanza, y sabes que es algo totalmente real. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí mi comentario. Espero esta noche antes de dormir pues imaginarme cómo es ese cuerpo según lo que hemos leído y caer profundamente dormido. Así que nada, hermanos, hasta aquí mi comentario, gracias por escucharlo, y ya mañana con el capítulo 2 de Apocalipsis. Gracias y paz. Bueno, hermanos, yo quiero hacer mi comentario sobre Apocalipsis capítulo 1, parte 2. El texto que me llamó la atención es del verso 17, que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Según el contexto, se está refiriendo al Señor Jesucristo, no al Padre Celestial. El Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. Pero el Padre Celestial resulta que también es el primero y el último en otros pasajes del Apocalipsis, más adelante. Esto significa que tanto el Padre como el Hijo tienen los mismos atributos o títulos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Aquí se está refiriendo al Padre Celestial, no a Jesucristo. Pero en Apocalipsis capítulo 22, verso 13, en cambio se refiere a Jesucristo. El Apocalipsis hace esta clara diferencia, y gracias a esta clara diferencia que hace el libro de Apocalipsis, no nos confundimos, no nos hacemos un lío confundiendo al Padre con el Hijo o al Hijo con el Padre. Y también quiero añadir algo más. En Isaías capítulo 44, verso 6, aparecen los dos dioses, el Padre y el Hijo. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, refiriéndose al Padre Celestial, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí se refiere al segundo Dios, que es Jesucristo. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En este pasaje hablan los dos dioses y dicen que ellos son los primeros y los postreros, es decir,
los últimos, ya que la palabra postrero significa último. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera del Padre Celestial no hay otro Dios igual al Padre Celestial. Es decir, no existen dos poderosos supremos, ni tampoco existen dos dioses que se llamen el Mesías Jesús. Tito, una pregunta más. Donde dice Apocalipsis, que dice yo soy el alfa y el omega, también creo que Tito también se puede referir a Cristo, ¿no? Porque también tiene ese título, ¿no? De alfa y omega, que no tiene ni principio ni fin. ¿O qué dices, Tito? Bueno, voy a enviar un audio sobre el tema este de los ángeles. A ver, pregunto. En la Biblia, ¿cómo se le llama a los ángeles? ¿Cómo se le llama? Se le llama varones, ¿verdad? Varones, es decir, hombres. Recordad que un varón y un hombre es lo mismo. La diferencia es que son varones, son hombres celestiales, inmortales, tienen un cuerpo celestial. Y nosotros somos varones de la tierra, pero se le llama varones. No como la Iglesia Católica, la Iglesia del Diablo nos ha enseñado durante siglos que los ángeles tienen alitas, son asexuados, no tienen sexo, es una especie de maricones sodomitas con alitas de pollo. Es una mentira del diablo. Repito, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, cuando habla de ángeles de Dios los llama varones, hombres, varones, ¿de acuerdo? Pues bien, el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios dijo: toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Igual que hay familias en la tierra, hay familias en los cielos. Igual que hay familias en los cielos, hay familias en la tierra. Para que haya familias, para que exista una familia, tiene que haber sexo entre el esposo y la esposa. Si no, no existe una familia. No puede haber procreación, no puede haber familia si no hay relación sexual. ¿Está clarito? Pues ahí lo tenemos. Los ángeles, los varones celestiales, tienen familias en los cielos. Ellos viven en los cielos y tienen familias. Tienen su esposa o esposas. Tienen hijos celestiales. Son familias. A ver, los ángeles de Dios forman parte, son los ejércitos de Jehová. Los ejércitos de Dios, del Señor Jesús también. Son ejércitos celestiales formados por varones, por hombres, varones celestiales, queda clarito. Son varones que forman parte de un ejército y tienen sus familias en los cielos. Familias en los cielos, así como hay familias en la tierra, hay familias en los cielos. Toda familia en los cielos y en la tierra, ya está, punto y pelota. A mí me van a renovar. Fijaos, esto es todo lo contrario a lo que se enseña en las iglesias. Nos han mentido diciendo que los ángeles son asexuados, que no tienen sexo. Son una especie de eunucos castrados con alitas de pollo. Y no. La Biblia jamás dice que los ángeles tengan alas. Jamás. No vais a encontrar un versículo en la Biblia donde se diga que los ángeles tienen alas. Simplemente se les llama hombres, varones. Son varones, pero celestiales. Tienen su morada en los cielos, ¿de acuerdo? Y así como hay familias en los cielos, pues hay familias en la tierra. Pues ya está, ahí tenemos el sexo celestial. No puede existir una familia si no hay sexo. Ahí lo tenemos. La Biblia habla claramente del sexo celestial. Que Dios, el Padre y Cristo no puedan tener sus esposas, estar casados con esposas celestiales. Yo pregunto, ¿por qué no? ¿De dónde sacáis que eso es una herejía o una blasfemia? ¿Qué pasa? ¿Que no pueden tener esposas? Dios el Padre y el Señor Jesucristo no pueden tener relaciones sexuales en los cielos. Dios el Padre, el Dios Supremo y el Señor Jesús. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que es que eso es pecado? Tener esposas celestiales, estar casado, ¿eso es pecado según vosotros? ¿Por qué no pueden tener sus esposas? Igual que hay matrimonios en la tierra, hay familias en la tierra, pues hay familias en los cielos. Del Apocalipsis, el libro sin ninguna duda más importante de toda la Biblia, porque es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Dios a todos aquellos que lo lean, que lo estudien y que guarden las palabras proféticas de este libro. El único. No hay otro libro en la Biblia donde exista esa bendición especial de Dios. Prueba absoluta
e irrefutable de que es el libro más importante de todos los que se encuentran en la Biblia. Bien, pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.